En Canarias. Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este sábado 25 de julio, Día de Santiago. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30. Amanece en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila después de una noche en la que 63.000 personas se han visto afectadas por dos grandes incendios. 63.000 personas han tenido que pasar la noche o fuera de sus casas o confinadas. Hay 14 localidades desalojadas. En Madrid, los 3 incendios que estaban ayer activos se convirtieron en un solo gran incendio, obligando a esas evacuaciones de las que te estoy hablando. Vale, venga, pasa. ¡Guardia Civil! Está aquí. ¡Guardia Civil! Hay un incendio ahí. Un incendio. Vámonos de aquí. ¡Guardia Civil! ¡Desalojen la vivienda! Uno de los objetivos en las últimas horas ha sido intentar impedir que los dos grandes fuegos, el de la Comunidad de Madrid y el de la provincia de Ávila, se uniesen. Mercedes Martín, portavoz de la Guardia Civil. Bueno, de momento aquí no se puede descartar nada porque tenemos lo que hemos dicho antes, el viento es nuestro peor enemigo en estos momentos, pero ahora mismo eso no ha ocurrido y por lo tanto queremos pensar que no va a ocurrir y vamos a esperar, ojalá que no se una. Las condiciones climatológicas de la noche han sido buenas para la lucha contra los incendios. La previsión meteorológica para este sábado no es favorable para esa lucha contra los incendios. Vamos a ver cuando amanezca qué balance se puede hacer de la situación. La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra por el origen del fuego de Burgondo, en Ávila, que parece que tiene que ver con la imprudencia cometida con maquinaria pesada, y parece que en el caso de Madrid el incendio se inició por un coche que ardió. Desde el jueves está declarada la emergencia de interés nacional. Es la primera vez que se declara una emergencia de interés nacional por un incendio. La anterior fue por el apagón. ¿Qué es esto de la emergencia de interés nacional? Bueno, pues esto es que una comunidad autónoma reconoce que no tiene capacidad ni medios suficientes para hacer frente a un desastre como el que provocan los incendios. La emergencia de interés nacional se decreta porque o bien la comunidad autónoma la solicita o porque el gobierno de la nación decide establecerla. Por ejemplo, en el caso de la Dana, ni Mazón, a pesar de la situación trágica que estaba viviendo la comunidad valenciana, pidió esa emergencia de interés nacional, ni Sánchez la quiso declarar, por razones evidentemente políticas, porque allí hacía falta una coordinación de las diferentes administraciones. No ha sido suave la declaración, vamos a decirlo así, no fue suave el jueves la declaración de emergencia nacional, porque cuando la pidió la Comunidad de Madrid, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, pidió más documentación, explicaciones más amplias. Y ahí empezó la bronca. Política que nos acompaña siempre que hay que hacer frente a una situación complicada. Ayer Ayuso llamó mamarracho al delegado del Gobierno por haber pedido más explicaciones a Francisco Martín. La prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él. Y Óscar Puente, en respuesta, llamó mamarracha a Ayuso en las redes sociales. Y ha seguido la bronca y Óscar Puente ha acusado a la Comunidad de Madrid de perseguir a los bomberos. Todo esto, cuando hay 63.000 personas afectadas y se están quemando miles de hectáreas. Todo esto cuando estamos viviendo otros dos grandes incendios
Incendios de esos que no se pueden apagar. No hay manera. Cuanta mayor es la necesidad de coordinación, de colaboración, más crece la bronca política. Hablamos con Gustavo Mantaras, que es párroco de Aldea del Fresno y de Villamanta, que son dos pueblos de la Comunidad de Madrid afectados por el incendio. Gustavo, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo ha pasado la noche en Aldea del Fresno? Bueno, no podemos, estamos evacuados. En Aldea del Fresno no se puede ingresar desde el jueves por la tarde, que nos han pedido que nos retiremos todos a Villamanta. Y bueno, gracias a Dios, más allá de lo que ocurre a nivel político, en el pueblo ha habido una colaboración extraordinaria, tanto de Protección Civil, de la Guardia Civil, bomberos y la gente de la parroquia y en general la gente del pueblo se han volcado a lo que aquí le llaman el polideportivo, a recibir a la gente. Es cierto que esa noche del jueves fue caótica y angustiante porque también llegaban los ancianos de dos residencias, sobre todo la de la Orden de Malta, San Juan Bautista, que fue la más afectada, y la de la Fresneda, otra residencia que está en Aldea del Fresno, hasta que se pudieron trasladar a distintos puntos de Ganés y Móstoles. Pero Aldea del Fresno, difícil. Aldea del Fresno está en este momento totalmente evacuada. Totalmente, y no se puede ingresar. Ya. Hasta lo que yo sé es que no ha habido fuego, porque está el río Perales, ¿sí? y no ha avanzado, pero sí que no se puede habitar por la cantidad de humo. Ajá. Y en el polígono, o en el polideportivo, perdón, de Villamanta, ¿cómo están instalados los vecinos de Aldea del Fresno? Bueno, relativamente bien para la emergencia que fue. Ya digo que gracias a Dios ha habido colaboración de todo el mundo, gente del pueblo, pero bueno, la UCO sobre todo, hasta recién ayer pudieron traer camas o catres de campaña. La primera noche fue la colaboración del pueblo, que traía sus colchonetas o puestos colchones inflables para la piscina, lo que se pudo. Otros que han dormido en el auto, si pudieron. Y sí que la gente algunas personas colaborando toda la noche sin dormir para dar de comer, para brindar la ayuda, contener a las personas. ¿Y el ánimo cómo está, Gustavo? Bueno, el ánimo, o sea, hay de parte de Villamanta realmente he visto la alegría de brindarse a los demás, sí, con el cansancio propio que se supone, y sí que hay una desazón, una angustia en general. Las personas que han tenido que dejar todo, ya digo, sin previo aviso, porque fue medio sorpresivo el llamado de emergencia, y bueno, nosotros mismos vinimos con lo que teníamos puesto sin pensar que esto iba a durar. Nosotros digo porque somos una comunidad religiosa que vive en el Distrito Cristo Rey de Argentina, que vive en Aldea del Fresno y atiende Villamanta. Entonces nos vinimos a los salones parroquiales de Villamanta, que también tiene habitaciones para dormir. También se han brindado algunas fincas, que es notable, ¿no? Que en privado me han hablado, y para alojar familias. La verdad que ha sido muy hermoso eso. Las fincas más cercanas a Villamanta. La solidaridad que se despierta en estas situaciones. Gustavo Mantaras. Totalmente. Aquí no hay color político, ni religión, ni nada, sino que es verdadera unidad de familia humana que nos ayudamos. Eso ha sido muy lindo. Gustavo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Dios lo bendiga.
Para quien no conozca la Comunidad de Madrid, Aldea del Fresno es un pueblo que se encuentra al oeste de la Comunidad de Madrid, ya cerca de la provincia de Ávila, y es un pueblo, digamos, rodeado de naturaleza, medio rural. La estrategia del abogado de Zapatero, hasta hace unas horas, la estrategia de Víctor Manuel Moreno, no ha sido negar los hechos que provocan la imputación de Zapatero. La estrategia ha sido provocar la nulidad del proceso. Una de las pruebas que pueden ser concluyentes en este proceso, si se llega a juicio, son los mensajes que se encontraron en su momento en el móvil de Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra. Hay un mensaje en ese móvil en el que Rodolfo Reyes dice que Zapatero era su pana y que estaba detrás de la concesión de la ayuda a Plus Ultra. Esa posible prueba llega a la UDEF en marzo de 2023, enviada por una de las agencias de seguridad de Estados Unidos. El abogado de Zapatero ha defendido que esa prueba es nula porque no se obtuvo de modo adecuado. Claro, esta es la estrategia: provocar la nulidad por obtención de pruebas de forma inadecuada. Pero ayer esa vía de defensa del abogado, quedó al menos de momento cegada. El juez Calama, respondió a este incidente de nulidad sin entrar en el fondo del asunto, asegurando que se había presentado fuera de plazo. El juez sigue adelante con la instrucción, ha citado como investigados al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y al CEO de la aerolínea, Roberto Rosselli, que los dos, con Julio Martínez, enviaron un escrito al juez, confesando que se había cobrado mordida. Han dimitido los dos de sus cargos. Sigue la investigación del juez después de la comparecencia televisiva de Zapatero el jueves. Entrevista en Radio Televisión Española. No es que no influyera, es que no hablé con nadie. Zapatero, como sabes, en esa entrevista televisiva lo negó todo. Negó que Análisis Relevante, sociedad con la que cobraba las mordidas, fuera una sociedad pantalla, que influyera en la SEPI para que se adjudicara la ayuda a Plus Ultra, que él usara a sus hijas como testaferro, que hablara de una sociedad offshore. Zapatero lo negó todo y pidió que se confíe en él no por simpatía ni por compañerismo, sino por los hechos. Lo que les digo es que no lo hagan por fe ni por cariño, que lo hagan por el convencimiento de los hechos, de mi defensa. Claro, lo ridículo, o más que ridículo, indignante, es que Zapatero pide confianza por los hechos que niegan el posible comportamiento delictivo y no aporta en sus declaraciones ningún hecho. O sea, la UDEF, la Fiscalía, el juez Calama han descrito esos hechos que hacen que Zapatero sea el presunto responsable de una organización criminal. Julio Martínez esta semana ha cantado corroborando lo que dicen las investigaciones. O sea, no es la palabra de Julio Martínez contra la palabra de Zapatero. No. Es la palabra de Julio Martínez que reafirma lo que hay en la investigación. Claro, el problema, insisto, es que Zapatero habla de unos hechos y no cuenta ningún hecho y reclama confianza en su palabra. Pero ¿cómo vamos a confiar en su palabra? Palabra, por cierto, que no ha pronunciado para explicar cuál es el origen de las joyas. Estaban ahí y nada más. Estaban ahí, no tenían ánimo patrimonial. Le faltó decir que eran joyas surgidas por generación espontánea. Igual que los perales dan peras, pues las cajas fuertes dan joyas. Por todo sabido. Claro, es que esto podría provocar risa,
pero lo que provoca es indignación. Porque Zapatero reivindica la inocencia basándose en unos hechos que no relata. El PSOE y el gobierno lo forzaron a hacer una declaración en Televisión Española, a someterse a una entrevista, y esa entrevista ha confirmado lo que todos sabíamos, lo que todos intuíamos, que Zapatero no tiene defensa posible. Y que además sigue negándose a contar nada sobre las joyas. 7:15, 6:15 en Canarias, más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Escuchas La mañana. Más incendios. El de Murias de Ponjos, en León. En las últimas horas allí el fuego ha cobrado mucha fuerza, es de nivel 2 de gravedad y se han quemado más de 3.000 hectáreas. Han desalojado 6 pueblos, una cincuentena de personas. Hay otro frente de nivel 2 de emergencia en Ejulben, Teruel. Otros 6 pueblos han sido desalojados. Allí en total 2.500 hectáreas quemadas. Este incendio, fíjate, estaba prácticamente estabilizado, pero este viernes ha vuelto a cobrar mucha fuerza. Donald Trump Ha anunciado, Fernando, entre bromas o no, que quiere presentarse a las elecciones de 2028. Ha sido en la cena con los corresponsales que se ha celebrado hace unos minutos. No es la primera vez que lo deja caer, pero esta vez ha sido muy contundente. Se ha puesto una gorra en la que pone Trump 2028 y ha dicho esto. My intention to run for a 4th term as President of the United States. I won 3 times, now I'm going to do it again. Mi intención es presentarme por tercera vez, lo voy a volver a hacer. Hay que recordar una cosa. La Constitución de Estados Unidos prohíbe que haya un tercer mandato para un presidente. Es decir, esta sería una intención anticonstitucional de Donald Trump. Venezuela. El balance de muertos por el doble terremoto ocurrido hace un mes asciende a 5.546 personas. El gobierno no ha publicado una lista oficial de desaparecidos, pero hay que recordar que la ONU estimó los primeros días que podrían llegar a 50.000. Amnistía. El Tribunal Supremo ha aplicado la ley de amnistía a 8 condenados por desobediencia o desórdenes públicos en el Procés, en la que es la primera decisión tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de, entre ellos, 4 exdirigentes del Parlament de Cataluña, incluido su expresidente Roger Torrent. La mañana. Con Fernando de Aro. COPE. Estar informado. El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua. Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar. 3.333 kilómetros de pura adrenalina. Arriesgando, tumba abierta, ¿no? En COPE te lo contamos todo. 20 kilómetros meta. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eri Frade. Buenas tardes, amantes del ciclismo. Cada día desde las 4 en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego. Línea de meta, Eri Frade. Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 51.937. 51937, serie 14014. Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda web y app. 7:19, 6:19 en Canarias. Como te estamos contando, siguen activos los 2 grandes incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a Burgondo en la provincia de Ávila. Se sigue luchando contra el fuego. Hay más de 63.000 personas afectadas.
En Madrid hay ya más de 12.000 hectáreas calcinadas. Última hora, David Casado, buenos días. Buenos días. El foco a esta hora está puesto en el flanco derecho, que continúa avanzando hacia el norte. En concreto, se sigue expandiendo hacia Robledo de Chabela y el Escorial, de donde precisamente son los últimos evacuados. En total, unas 50.000 personas han sido afectadas por este gran fuego. La mayoría, más de 25.000, son evacuados procedentes de 9 municipios. En polideportivos de toda la región están acogiendo precisamente a todas estas personas, desde Villaviciosa Odón hasta Navalcarnero, pasando por Villamanta. Precisamente en este último municipio hablamos con Pilar, es vecina de Aldea del Fresno y lleva ya 2 días evacuada. Estamos sin dormir porque aquí no había ni cama ni había nada y en el suelo yo soy minusválida y no puedo tirarme al suelo a dormir. Y entonces pues sentada en el coche, pues toda la noche despierta, pendiente del móvil, mirando las noticias a ver si llegaba a casa, si no llegaba a casa. Hasta que yo no llegue a casa y lo vea con mis propios ojos, no. Miles de profesionales siguen trabajando en la zona para evitar que las llamas sigan avanzando hacia el Escorial y sobre todo para evitar que el fuego llegue a juntarse con el incendio de Ávila, lo que sería la segunda unión de llamas tras fusionarse los 2 incendios, el de San Martín de Valdeiglesias y el de Villa del Prado. Hace unos minutos hemos hablado con el párroco de Arroyo del Fresno, Aldea del Fresno, no Arroyo del Fresno, que nos ha dicho que bueno, pues están durmiendo los vecinos de Aldea del Fresno en el polideportivo de Villamanta y que hay gente durmiendo en los coches. En Ávila son ya más de 9.000 las hectáreas calcinadas. Carmen García. Incertidumbre y miedo es lo que están viviendo en la provincia de Ávila durante los últimos días por el incendio que empezó en Burgondo. El viento complica las labores de extinción y la orografía del terreno tampoco se lo está poniendo fácil. Las llamas han arrasado unas 9.000 hectáreas y tienen un perímetro de unos 70 kilómetros. El alcalde de Navaluenga, Armando García, ha calificado en COPE la situación de desoladora, asegurando que es el peor incendio en la historia del municipio, donde también les han dejado problemas en las comunicaciones. Ahora mismo nosotros dependemos de las antenas que hay en Navaluenga, que no están afectadas, del repetidor que está en Navalmoral de la Sierra, en la Paramera, pero posiblemente haya el incendio, cuando ha avanzado hacia el Tiemblo, haya podido quemar algunos cables de fibra óptica, con lo cual es posible que caigan esas redes durante algunos momentos, por lo menos. El Gobierno de Castilla y León se ha comprometido a llevar a cabo un plan de apoyo y recuperación para los afectados por los incendios en los últimos días en la comunidad, como ya ocurrió tras lo sucedido el verano pasado. La clave en la lucha contra estos 2 incendios es la evolución del viento. La noche ha sido favorable para la lucha contra los 2 incendios, aunque las perspectivas para este sábado no son buenas. Margarita Hernández es portavoz del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Conlleva un peligro enorme para los dispositivos de extinción, puesto que un cambio en la dirección del viento puede poner otra vez a funcionar en la parte del incendio que ya habías apagado. Puede generar problemas para las personas. Pueden verse atrapadas, como pasó desgraciadamente en Almería. Los incendios han provocado que se declare el nivel 3 de emergencia nacional, lo que implica que la gestión de la lucha contra los incendios está en manos del Gobierno nacional. Juan Baño. Es la primera vez que se activa este nivel 3 de emergencia en nuestro país a consecuencia de una ola de incendios. Se convierte en emergencia de interés nacional. Interior coordina dispositivos y recursos. La dirección operativa es responsabilidad de la Unidad Militar de Emergencia y desde el Centro de Coordinación, el CECOT, se intercambian datos y toman decisiones con participación de las comunidades autónomas y, por supuesto, el Ejecutivo. La amenaza de los voraces incendios en la Comunidad de Madrid y de Ávila han llevado a esta decisión sin precedentes. Grande Marlaska, el ministro del Interior, pone el foco en la atención a la población y recuerda: a la población seguir las instrucciones de la dirección de la emergencia. Como siempre decimos, las instrucciones no son las posibilidades de que las personas son recomendaciones, no, son de obligado cumplimiento. Más de 2.000 efectivos sobre el terreno, cerca de 20 unidades aéreas. España ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil. Grecia envía por ello 2 aviones anfibios tipo Foca e Italia otros 2. Y es que otra decena de fuegos permanecen activos en otros tantos puntos del país.
Frustración en el Partido Socialista después de la entrevista de Zapatero en Televisión Española. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. Un mal sabor de boca. Eso ha dejado José Luis Rodríguez Zapatero en el propio PSOE. Una fuerte corriente de opinión interna. Siente decepción, incluso hartazgo ante el despliegue de un guión en bucle del expresidente, sorteando los extremos más preocupantes para el partido, sobre todo lo referente a las joyas. El origen de un botín de tan alto valor supone un enorme desgaste ante la opinión pública. Eso incide en cargos socialistas, abochorna a nuestro electorado. El rey anda desnudo, afean voces críticas. Ha sido la entrevista de alguien sin salidas, lejos de cerrar un frente interno. Zapatero ha disparado la frustración y el cabreo. Particularmente los hay apuntando a que la intervención estaba dirigida a quienes querían creer en él, en el exmandatario, dibujado como un lastre sin paliativos. A la Moncloa le ha bastado con la exposición pública de José Luis Rodríguez Zapatero, que llenase el hueco, que diera la cara es ya positivo, aunque su aparente ánimo se vea devorado por la incertidumbre. Y el juez Calama, que es el juez que lleva el caso Zapatero, ha rechazado el incidente de nulidad que pedía su abogado. Su abogado está intentando obtener la nulidad, la obtención de las pruebas esenciales que dieron comienzo a la investigación, sobre todo el volcado del teléfono de uno de los directivos, dueño de Plus Ultra. Patricia Rossetti. Una decisión contra la que no cabe recurso. El juez Calama rechaza anular la investigación de Zapatero porque presentó la petición fuera de plazo. Su defensa había denunciado la vulneración de derechos fundamentales y había pedido eliminar de la causa una docena de resoluciones, entre ellas la entrada y registro en su oficina el 19 de mayo. Explica el juez que Zapatero presentó su petición fuera de los 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso a las actuaciones. Un plazo que no admite ampliación ni interpretación extensiva. Un plazo cerrado. Y si después de la declaración de Julito Martínez se esperaba la de la cúpula de la compañía Plus Ultra, ya tenemos fecha, septiembre, nada más volver de vacaciones. El juez cita como investigados al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, el 7, y al día siguiente, el 8, al consejero delegado Roberto Rosselli. El pasado lunes, los dos directivos implicaron por escrito a Zapatero en las gestiones para conseguir el rescate de 53 millones de euros. El presidente de Plus Ultra admitió el pago como medida desesperada, más de $500,000 de euros. Fernando de Aro. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¡Qué calor! ¿Te vienes al agua? No, me quedo en la toalla. Es que estoy aquí pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y se me ha quitado el calor. Ya, eso pasa. Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Cupón extra de verano de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España. El éxito está asegurado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas. Con Lidl Plus elige melón piel de sapo a un superprecio imbatible, 0,79 el kilo. Y mini helado almendrado pack 12 a 3,19 y ahorra un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Y es que con Verisur tú también podrás irte tranquilo de vacaciones, ya que con nuestra alarma con cerradura inteligente y cilindro antirrobo de máxima seguridad, protegemos el punto más vulnerable de tu casa, la puerta, siendo capaces de detectar cualquier intruso antes de que entre. Por eso confío en Verisur.
Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisure al 900-666-777. Verisure. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a la gente en este sábado 25 de julio. Desde las 6 de la mañana te estamos contando que los dos grandes incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, a la zona oeste de la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila, siguen activos. Hay 63.000 personas que se han visto afectadas. Hay miles de personas durmiendo en polideportivos, durmiendo en los coches. La noche ha sido favorable para la lucha contra el fuego. La previsión para el día no es tan positiva. Desde el jueves está declarada la emergencia de interés nacional, que significa que la gestión del incendio ya no está en manos de la Comunidad de Madrid, sino que está en manos del gobierno central, del gobierno nacional. Enseguida vamos a hablar con algunos de los afectados, de los que están pasando la noche fuera de sus casas. Antes te cuento más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Más incendios en España. El de Murias de Ponjos, en León. En las últimas horas el fuego ha cogido mucha fuerza. Es de nivel 2 de gravedad. Allí ha quemado más de 3.000 hectáreas y se han desalojado 6 pueblos, una cincuentena de personas. Hay otro frente de nivel 2 de emergencia en Ejulbe, en Teruel. Otros 6 pueblos allí han sido también desalojados. En total, 2.500 hectáreas quemadas. Este incendio estaba prácticamente estabilizado, pero este viernes ha vuelto a cobrar mucha fuerza. Trump anuncia que quiere presentarse de nuevo a las elecciones. No es la primera vez que lo deja caer, pero esta vez Fernando ha sido muy contundente. Ha sido en la cena con corresponsales que se ha celebrado hace unos minutos. Recordamos que sería ilegal que se presentara de nuevo, pero lo ha dicho alto y claro, quiere volver a presentarse. My intention to run for a fourth term as president of the United States. Mi intención es presentarme por cuarta vez a las elecciones. Él añade una que en realidad no se produjo. Esto es absolutamente anticonstitucional. Esto es atacar los fundamentos de la democracia en Estados Unidos. Más muertos en Venezuela. El balance por el doble terremoto ocurrido hace un mes asciende a 5.546. El gobierno no ha publicado una lista oficial de desaparecidos, pero recordamos que la ONU estimó los primeros días que podrían llegar a 80.000. Hemos estado hablando hace unos minutos con el párroco de Aldea de Fresno, que es una de las localidades de Madrid que han sido evacuadas. Sus vecinos han pasado la noche en el polideportivo de otro pueblo que se llama Villamanta o en coches. Esa noche del jueves fue caótica y angustiante porque también llegaban los ancianos de 2 residencias. Nos contaba el alcalde que ha habido el párroco nos contaba que ha habido una gran muestra de solidaridad en Villamanta, acogiendo a los vecinos de Aldea del Fresno. Andrés Samperio es alcalde de Navalagamella. Navalagamella es un pueblo que está en el oeste de Madrid, que también se ha visto afectado por el incendio. Buenos días, alcalde. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cuál es en este momento la situación en Navalagamella? Navalagamella, ¿cómo ha pasado la noche? Pues bueno, la verdad es que ha sido una noche dantesca. Nosotros hemos estado aquí en primera línea de fuego y la verdad es que a las 4:30, 5 estábamos totalmente con las manos en la cabeza, porque venían 2 focos hacia el pueblo, uno por Fresnedillas y otro por la carretera de Colmena del Arroyo,
y gracias a Dios y a la presencia, que ha habido una presencia enorme de medios humanos, porque ya por la noche no pueden utilizarse los medios aéreos, se ha controlado, parcialmente está controlado ahora mismo aquí los focos que venían hacia la Mella. Es lo que sé. Y también puedo decir, para que esté la gente muy tranquila, que el viento es totalmente diferente, está totalmente sosegado. O sea, el fuego se ha acercado durante esta madrugada a Navalagamella, pero en este momento no amenaza a la localidad. Bueno, la cabeza bestial, es bestial la cabeza que viene del fuego. Ahora mismo no hemos tenido comunicación de dónde está, pero sí que nosotros estamos viendo el coche constantemente para un lado y para otro, y cerca de Navalagamella ahora mismo no está, no lo estamos viendo. Anoche sí. Lo que pasa es que gracias sobre todo a la Protección Civil, que se han tirado los chavales valentísimamente a cortar todo el fuego que venía por la carretera de Colmenar, con la brigada de bomberos, y no han podido atajar. ¿Por qué dice usted que la cabeza es bestial? ¿Qué es lo que ha visto? Bueno, lo que nos han contado el puesto de mando ayer por la tarde es que veníamos frente de 40 kilómetros a 60 kilómetros por hora, lo cual eso es una salvajada. A 60 kilómetros por hora avanzaba el fuego. A 60 kilómetros por hora, eso era imparable. Ya. Y a esa cabeza sé que está, pero no puedo decir puntualmente dónde está ahora mismo, porque no lo sabemos. ¿Dónde están los vecinos de Navalagamella? Los vecinos de Navalagamella fueron evacuados conjuntamente al resto de las poblaciones cercanas y están ahora mismo en Alcobendas, en el polígono de Alcobendas. Ajá. Que de aquí también quiero dar las gracias a la alcaldesa y a todo su equipo de Alcobendas porque se han portado bestial con todos mis vecinos. ¿Cuántos son los evacuados? Yo he calculado, porque hay también mucha gente que está de vacaciones, pero lo mínimo en Navalagamella 2.500 personas. 2.500 personas. Y se ha... Mínimo, que hay calculado yo, que estén... Pues somos 3.600, que ya unos 1.000 y pico de vacaciones, pues mínimo 2.500. Y se ha atendido en todo momento a las recomendaciones de Protección Civil. Sí. La evacuación se ha producido sin ningún tipo de problema. Sí, también permítanme que felicite a mis vecinos porque ha sido una actuación ejemplar. Han seguido todo el mundo muy bien y muy rápido las indicaciones, se desalojó el pueblo en tiempo récord y la verdad es que es fantástica. No hemos tenido ningún contacto con nadie, ni ningún episodio dramático, así que todo fenomenal. Muchas gracias, alcalde. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Muy buenos días. Bueno, pues esa es la situación de uno de los pueblos de la zona oeste de la Comunidad de Madrid, de Navalagamella. En Navalagamella los 2.500 vecinos han sido desalojados y la cabeza del fuego ayer, al menos ayer por la tarde, ayer por la noche, avanzaba a 60 kilómetros por hora. Claro, es que eso no hay manera de frenarlo. Nos vamos a Navas del Rey. Isabel Romero es concejala de ese pueblo. Isabel, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la situación del incendio en Navas del Rey? Bueno, pues ahora mismo el incendio está controlado, lo tiene controlado la UME y bueno, pues la verdad es que la zona está bastante devastada y bueno, nosotros pasamos de acoger a desalojados de Navas de Pelayos de la Presa, Sí. Bueno, pues pasamos a ser un propio pueblo desalojados. Fue lo que vivimos durante 2 días. El primer día acogimos y el segundo día pues tuvimos que ser desalojados el día de ayer. Para quien no conozca la Comunidad de Madrid, Navas del Rey es un pueblo que está al oeste de la Comunidad de Madrid, muy cerquita de la cabecera del fuego, cerca de Pelayos de la Presa, cerca del pantano de San Juan, en la M501, una carretera muy utilizada en la Comunidad de Madrid. Dice usted que están desalojados. ¿Dónde están los vecinos de Navas del Rey? Los vecinos de Navas del Rey están alojados en los polígonos, en los polideportivos de Leganés y en Villaviciosa. Luego también tenemos, porque el inicio nuestro de antes de ayer fue acoger en el polideportivo de Navas del Rey
a todos los vecinos de Pelayos de la Presa. Sí. Entonces nosotros el desalojo que tuvimos que hacer fue vecinos de Navas del Rey y vecinos de Pelayos. Se nos envió la primera noche, tuvimos soporte vital, tuvimos al SUMA y a la primera noche desalojamos a varios ancianos dependientes que habían venido de Pelayos, se los llevaron al Hospital Rey Juan Carlos. El segundo día, que fue ya cuando fue el desalojo de Navas del Rey, tuvimos siete autobuses, de los cuales todos los vecinos de Navas del Rey, incluso algunos con sus coches, pues fueron hacia Villaviciosa y hacia Leganés. Ya. Y los vecinos de Pelayos de la Presa, en autobuses los llevamos a Leganés. O sea, en este momento en Navas del Rey no hay nadie. No tiene que haber nadie, solamente los efectivos de la UME, y luego, la residencia de Villaviciosa de Odón ha acogido a todos los residentes que teníamos en una residencia de aquí de Navas del Rey. Que tengo que dar las gracias al alcalde, Juan Pedro Izquierdo, se ha portado fenomenal. Habló con la directora de la residencia y nos comunicó para nuestra tranquilidad que los residentes estaban allí, al igual que la concejala del Escorial puso todos sus medios y nos dijo que todo lo que necesitásemos podíamos también ir al Escorial. Isabel Romero, concejala de Navas del Rey, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias. Fernando de Aro. La mañana. COPE. Estar informado. ¿Quieres contarnos algo? Escríbenos. Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok. ¿Te lo ha contado Paco González o es un viral? El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Otra semana de incendios, otra semana difícil por el fuego, incendios que se acercan a zonas habitadas, a los pueblos. Tenemos muy fresca en la memoria todavía la muerte de 13 personas en los incendios de Los Gallardos. Fernando Medina es geógrafo, profesor de geografía de la Universidad de Las Palmas y conoce bien y ha estudiado cuáles son los sistemas eficaces para comunicar a la población qué tiene que hacer cuando el incendio amenaza a un pueblo, amenaza a una población. Fernando Medina, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es lo que tenemos que aprender sobre ya no la prevención o la lucha contra los incendios, que hay mucho que aprender, sino sobre el aviso a la población de que un incendio le está poniendo en peligro? Bueno, si quieres, como inicio de alguna reflexión, durante muchos años nosotros hemos medido la gravedad un poco de los incendios, siempre por el número de hectáreas que resultan quemadas, ¿no? Pero quizás lo diferente de los incendios que están ocurriendo hoy en día es que algunos de ellos nos obligan un poco a cambiar un poco esta perspectiva, ¿no? En el incendio que comentas de Los Gallardos es un incendio que causa numerosas víctimas y el problema ya no es únicamente forestal, es un problema que estamos hablando de gestión de riesgos, de planificación territorial y sobre todo del comportamiento humano, ¿no? El objetivo en las investigaciones no puede ser ya solo, incluso en la extinción ya no es solo apagar el incendio, ¿no? Sí. Sino evitar que la población llegue sobre todo a estar en peligro, que es lo que ha ocurrido un poco en Los Gallardos. Ya, por ejemplo, en Los Gallardos no se mandó el S-Alert. ¿Sirve el S-Alert para avisar a la población en caso de incendio?
Bueno, el tema de la comunicación del riesgo es algo que está muy en la pareja hoy en día y quizás la comunicación de riesgo no consiste únicamente en enviar mensajes, no consiste en conseguir que la población, es más importante conseguir que la población entienda y actúe correctamente que quizás el envío de los mensajes. El Desalert no deja de ser una herramienta técnica, pero las herramientas técnicas no salvan vidas, ¿no? Estamos hablando que es importante la confianza, la claridad, sobre todo en esos mensajes, hablar también de multilingüismo, esa repetición. Habría que hacer un estudio importante sobre el tema de la herramienta en sí, ¿no?, que se ha hecho en España. Ya, o sea que además de la herramienta, el mensaje tiene que ser preciso y supongo que también ayuda que los que tienen que recibirlo pues estén digamos, educados en el tipo de reacción que hay que tener. O sea, ¿qué hacemos con esto? Pero en realidad no existe ninguna herramienta que garantice por sí sola que se eviten las víctimas, ¿no? Ajá. El Desalert como tal es una herramienta muy valiosa, pero lo comentado, depende mucho de cuándo se envía, qué dice el mensaje y sobre todo cómo responde la población, cómo lo entiende, ¿no? Ya. ¿Y ahí qué podemos hacer? Pues podemos trabajar con la población, básicamente. El ciudadano tiene que o sea, los ciudadanos que viven cerca del monte, que es lo que ocurre en Los Gallardos, estamos hablando de una población que está incrustada en lo que geográficamente hablamos la interfaz urbano-forestal. Entonces, esos ciudadanos tienen que conocer el riesgo, tienen que preparar sus viviendas, tienen que seguir informaciones oficiales, y sobre todo tienen que evacuar cuando se indique de forma correcta. No voy a entrar en las valoraciones de lo que ocurrió técnicamente en Los Gallardos porque es una investigación en curso, pero sí que es verdad que los ciudadanos que habitan esa zona de interfaz urbano-forestal, que es la gran diferencia que tiene el incendio de Los Gallardos a los incendios que han ocurrido en Andalucía, por darte datos, por hacer una pequeña comparativa con un incendio grande que ocurrió en Andalucía, que fue en Sierra Bermeja en el 2021, en ese incendio de Sierra Bermeja se quemaron en torno a 8.000 hectáreas. Sí. Y en Los Gallardos se quemaron básicamente 7.000 o algo así. No sé los datos exactos porque no los manejo, pero el incendio de Sierra Bermeja era un tipo de incendio con una gran masa forestal y el incendio de Los Gallardos es un incendio de un paisaje fragmentado, lleno con esa interfaz urbano-forestal donde conviven personas. Entonces, son incendios diferentes. El de Sierra Bermeja, un incendio que está basado en la extinción forestal como tal, y el de Los Gallardos tiene muchas más implicaciones humanas, entonces es más complejo. Ya, entonces, claro, lo que hay que saber es que si vives en según qué sitios, estás conviviendo con el riesgo del fuego, o sea, por lo menos tener esta conciencia, ¿no? Evidentemente, sí. Sobre todo los incendios de hoy en día, por darte datos un poco nosotros hemos hecho estudios de lo que ocurrió en Gran Canaria y en los últimos 20 años en Gran Canaria y tal, en las Islas Canarias, hay menos incendios forestales, pero sí que es verdad que esos incendios que hay son mucho más virulentos. Entonces, en Andalucía seguramente la tendencia es muy parecida. Los estudios, solo por ver datos de Andalucía, en los últimos 15 o 20 años, se ha quemado aproximadamente un poco, ha habido el mismo número de incendios, ¿no? Las actuaciones están en torno a 800, 900, no hay diferencias. En cambio, años como el año 2017, donde se queman prácticamente 16.000 hectáreas, en el 2013 se queman 2.000. ¿Qué quiere decir esto? Que la tendencia es muy parecida a lo que ocurre en Canarias, que los incendios son más o menos los mismos, pero hay ciertos incendios que se convierten en incendios muy, muy, muy grandes. Entonces, lo que ha ocurrido en Los Gallardos es algo parecido, ¿no? Seguramente hay que ver, cuál es la manera que tenemos ahora de medir los incendios. ¿Hay que medirlos en hectáreas o hay que medirlos en problemas de la población, ¿no? Sí, sobre todo esta conciencia, ¿no? Es decir, un incendio es un grave riesgo o puede ser un grave riesgo para la vida, tal y como son los incendios ahora, que son diferentes a como eran hace algunos años. Con eso nos quedamos. Fernando Medina, gracias por estar con nosotros. Buenos días. A ustedes, buenos días. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Oye, déjame, antes que nos metamos en la cartelera de este fin de semana, contarte que lo de Christopher Nolan y Odisea, bueno, me ha fascinado. Bien, me alegro. Qué bien. Peliculón. Qué Además, bien, me qué busqué bien. una sala de IMAX, un sonido maravilloso. Sí. O sea, y luego tenía yo alguna duda sobre algún diálogo, claro, y me fui y releí la Odisea, y es que él cambia alguna cosa. Por ejemplo, en el diálogo entre
Odiseo, Ulises y Penélope, pero es interesante, porque los cambios son interesantes, ¿no? Qué bien. Los cambios son los interesantes. Peliculón, vamos, la mejor película en muchos años que he visto. Sí, yo también estoy contigo realmente. Después de pensarla y viendo las pegas que le están poniendo con visiones muy superficiales de lo que es mitología y por tanto es religión también, claro, los análisis que están haciendo críticos son muy flojos, muy flojos. La mayoría de las críticas son muy elogiosas realmente. Bueno, y está haciendo un taquillón que te mueres. Exacto. O sea que, rodaje, siendo la Odisea, vamos, o sea que... Yo fui a una matiné, fíjate, qué y bueno, estaba lleno. Bueno. Qué bien, qué alegría. Esto es lo que hace, crea afición, desde luego, no solo al cine, sino también a la lectura y a los clásicos, las buenas historias. Esto es, sin duda. Bueno, ¿y esta semana qué tenemos? Pues buenas historias, te traigo alguna muy buena. Por ejemplo, un drama deportivo sobre unos ojeadores franceses que se lanzan ahí a la acción para meter a gente francesa en la NBA. El título, El sueño americano. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador. ¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA? Quieres empezar desde lo más alto. Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no? Me gusta lo del helado y el cucurucho. ¿A que sí? Es una buena metáfora. Sí, ya eso me ha alegrado. El cucurucho antes. Me ha alegrado porque está en la línea de estas películas, no sé si has visto tú, Air. ¿Te acuerdas aquellas, las de las zapatillas Nike Air Jordan, de cómo surgen y tal, que era con Ben Affleck y es muy buena película, búscala de Matt Damon. Hay un montón de películas, esto es una marca, lo que sea, y estos son dos tipos de Francia, Jeremy Medjana, que lo interpreta Rafael Quenard, que trabajaba en un videoclub, y Buona Nadille, que lo interpreta Jean-Pascal Zadi, que a ellos los que les gusta es el baloncesto, han jugado en serio, conocen a un montón de jugadores, siguen a todos los equipos juveniles y entonces dicen, mira, vamos a dejar lo que estamos haciendo y montamos una empresita para ir colocando chavales de estos, cuidarlos y poniéndolo en equipos, ¿no? Al principio no tienen mucho éxito, estamos hablando de principios de los 2000, hasta que en un momento dado empiezan a tener éxito y dicen, ¿y por qué no nos planteamos llevar a franceses que tengan mucha calidad a la NBA? Con una idea clara, que es que hay que cuidar a los chavales. Muchos de ellos proceden de la muy Luis de la Fuente, vamos. Está muy bien, la película es muy buena. Es una sorpresa de un director llamado Anthony Marciano, que aquí yo no había visto ninguna de sus películas anteriores. Le doy un 7,5, me ha gustado mucho. 7,5, el sueño americano, 7,5. Amistad, trabajo bien hecho y tal, en fin, cosas que están muy bien y muy buen rollo. Los actores están muy bien, con lo cual es una película que te reconcilia de nuevo con el ser humano si es que no estás reconciliado desde hace tiempo, ¿no? Si está reconciliado, pues te... Sueño americano, 7,5. Está muy bien. Y la siguiente es muy buena película, un drama social. Son historias sobre la emigración ilegal a Europa, 4 en concreto, que se juntan al final. La última travesía. ¿Estáis preparados para empezar una nueva vida? La lancha saldrá mañana, a las 5 en punto de la mañana. Ofrezco billetes de ida directos a Grecia. ¿Qué garantías hay de que mi gente llegue sana y salva? Bueno, esta es una producción avalada, para empezar, por Angel Studios, los productores de Chosen. Con lo cual, cuando han aprobado es que hay una visión religiosa de la vida, una visión cristiana, y son 4 historias muy bien contadas por un tipo que es su primer largo, pero que había tenido un corto llamado Refugiado, con un montón de premios hace tiempo, y había sido productor de películas potentes como El único superviviente de Everest y sobre todo Silencio, de Scorsese, que son palabras mayores. Se llama Brad Anderson y ha hecho unas historias duras, como ella sola, la mayoría de ellos vienen de Siria. Empieza con una historia de una familia que le bombardean la casa, muere la mitad de la familia y la madre con la hija, que la madre además es médico, intentan huir como pueden y así son varias historias que se van cruzando de gente muy diversa que acaban efectivamente pues enfrente de Grecia tomando unas balsas de Chichinabo. Pero tiene el acierto también de mostrar el lado griego y la historia de uno de los comandantes de una de las naves que se dedican a salvar gente. Magnífica película, tono positivo, dura, esta tiene secuencias bélicas potentes, o sea, lo pasas mal con ella y te das cuenta también de cómo la resistencia de unos, la fe de otros, Dios le echa una mano, aprieta pero no ahoga, en fin. La última travesía, puntuación. Un 7, o sea que vamos también muy bien. Y le voy a dar un 7 también porque es una comedia familiar española que me ha hecho mucha gracia y que ya sabes que las comedias familiares son siempre delicadas, ¿no? Pero esta tiene mucha gracia por su propio planteamiento que te va a gustar. 3 de más. ¿Por qué crees que la gente que tiene hijos está amargada? Cómo me encantaría veros de padres una temporada. Estamos en una maldición. Igual era una pesadilla, honey.
Honey, son dos pijos egoístas que echan pestes de las familias numerosas y tal, y que de pronto hay una tormenta un día y se levantan con 3 hijos. O sea, con un adolescente, una niña pequeña y entre medias un chaval. Y entonces están ahí y son Kira Miró y Salva Reina, que son muy divertidos. Y de presto que es, o sea, y ahora tenemos que aprender a ser padre y madre así sobre la marcha. La ha dirigido Mar Olit, que ha hecho un montón de series de televisión: Los Serranos, Aída, Cuerpo de Élite, Madres, Amor y Vida, Al Otro Barrio, Sin Cobertura, ya son películas, pero el mérito aquí lo tienen los guionistas Almudena Vázquez y Efrén Tarifa, porque es difícil cogerle el tono, y han conseguido el tono de toda la saga de Santiago Segura, Padre no hay más que uno. Es un remake de una película italiana de Fabio Di Luigi y está muy bien, pues son impresentables. ¿Has dicho 7 o qué? Sí, le doy un 7 porque a veces nos cuesta puntuar estas comedias que son muy oxigenantes, y esta es ágil, es divertida, es positiva, sobre las familias, tiene un tono capriano, también por el uso de ese realismo mágico que está muy bien, y luego es que Salva Reina y Kira Miró están geniales, o sea, empiezan geniales como pijos impresentables y tal, que van a su bola, discoteca, viva la vida y nada, no quieren ninguna responsabilidad, y de pronto con 3 niños, ¿no? Entonces está muy bien, me ha gustado mucho, 3 de más. Y además tiene canciones como esta de La Casa Azul que están bastante bien, con lo cual fenomenal. Y luego tengo un thriller psicológico que se va a hablar bastante de él porque es la apuesta de Netflix para este verano, que se titula Los Creyentes. Tu padre me está dando miedo. ¿Me estás espiando o es que espiabas a mamá? Porque tenía miedo de que esa gente viniera por nosotros, los políticos, la policía. Las casualidades no existen, hija. Es muy interesante. Pero es una peli, no es una serie. Es una peli, no es una serie. Que se estrena en todo el mundo el próximo viernes, de Roger Gual, que es un director de 53 años barcelonés, que empezó muy fuerte. Tú verías aquella película Smoking Room hace años, sí, hombre, que codirigió con Julio de Balovitz, que fue Goya y premio del Círculo de Escritores Cinematográficos a los directores de revelación. Hizo una película muy aconsejable, volver a verla. Mucha denuncia social. Sí. Remake, que era toda una crítica a la gestión de sus padres, a la generación de sus padres. Y luego ha estado 7 años rodando un montón de series de televisión, y ahora aquí, 10 años después de hacer una película, vuelve habiendo sido el primero que dirigió para Netflix en España, con una película llamada 7 años. Y aquí es una chica de 30 años que vive malamente ahí en Berlín, y que de pronto su padre le llama que ha muerto accidentalmente su madre duchándose, ¿no? Y entonces vuelve y encuentra que su padre se ha vuelto súper conspiranoico, ha sido guardia civil, y entonces tiene ahí una investigación arriba, no quiere que vaya a la esta, y ella empieza a obsesionarse con que su padre ha matado a su madre. Entonces es muy Hitchcock, es un thriller psicológico con muy buena puesta en escena, muy buenas interpretaciones, y esta banda sonora de Nico Casal, que está muy bien, que a ratos... Gracias, Jero. Fernando de Aro. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Abre el melón con nuestros precios imbatibles, como en el melón entero piel de Sapo Origen España, a un precio imbatible de 75 céntimos el kilo, hasta el 27 de agosto. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz. Muchas dificultades a estas horas. Un sabroz. Sin complicaciones. Fluidez absoluta. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa? Valorado. Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. En España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus. Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia.
Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Y... una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa. Ojo a esto, ¿eh? Los bancos se van a tener que poner las pilas antes del mes de noviembre y preparar medidas concretas para proteger nuestros ahorros con mejores sistemas de seguridad. La amenaza se llama Mitos, la última vuelta de tuerca, con nombre de supervillano de cómic, que trae la inteligencia artificial. Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6.